Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a esta clase de base de datos distribuidas, donde el día de hoy veremos el tema creación de vistas. ¿Qué es una vista en SQL Server? Una vista en SQL es como una tabla virtual que se encarga de almacenar los valores de una consulta. Una vista almacena a una consulta como un objeto o un conjunto de instrucciones que pueden ser utilizadas posteriormente. A las tablas consultadas en una vista se les llama tablas base. A una vista también suele llamársele tabla virtual, porque los resultados que retorna y la manera de referenciarlas es la misma que para una tabla. Las vistas permiten: 1. Ocultar información, permitiendo el acceso a algunos datos y manteniendo oculto el resto de la información que no se incluye en la vista. 2. Simplificar la administración de los permisos de usuario, pues se puede dar al usuario permisos para que solamente pueda acceder a los datos a través de las vistas. 3. Mejorar el rendimiento, pues con la creación de vistas se evita tipear instrucciones repetidamente almacenando los resultados en una consulta ya predeterminada, evitando con esto que siempre se tengan que realizar una serie de consultas en varias tablas constantemente. Veamos a continuación la sintaxis básica para crear una vista. Primero tenemos createView, que es la sintaxis base para crear una vista o una tabla virtual en este caso. Después, el nombre de la vista, seguido de la instrucción has, que es la encargada, o mejor dicho, permite asignar un alias a una consulta, un campo, una operación o una tabla. Posteriormente, se escribe el conjunto de datos a consultar mediante el select. Y realizado esto, se establece la tabla o tablas desde las que se obtendrán los datos y se les asignará un alias. En caso que la vista estuviera condicionada por algún discriminador, pues abajo se escriben todas las cláusulas que correspondan. Veamos un ejemplo de la creación de una vista. Del lado izquierdo tenemos la estructura básica para la creación de una vista y del lado derecho tenemos la creación de una vista como tal ya aplicada en la vida real. Veamos a detalle la creación de la vista del lado derecho. Tenemos createView, el nombre de la vista, has, el select, y a continuación tenemos el P, que no es otra cosa más que el alias asignado a la tabla desde la que se van a obtener los datos, seguido del nombre del campo de la tabla de la que se obtendrán los valores que nosotros necesitemos integrar a esta vista. Y, por último, el alias asignado al campo dentro del nuevo esquema de la vista. Veamos más a fondo qué es lo que hace esta sintaxis. createView, vista, proyectos grandes, has, select, nombre proyecto, has, nombre, presupuesto proyecto, has, presupuesto, from proyecto, has p, where presupuesto proyecto mayor a 10,000. Lo primero que hace la vista es obtener a las columnas nombre proyecto y presupuesto proyecto. Después, son evaluadas a través de la condición establecida en el where, donde nos dice que si el campo presupuesto proyecto es mayor a 10,000, los datos sean almacenados y asignados a la vista proyectos grandes. El contenido de una vista se muestra utilizando un select. En este caso, la sintaxis básica es select artedisco from, el nombre de la vista. Si se quisiera visualizar el contenido
de la vista proyectos grandes, lo único que tendríamos que hacer es select ArtDisco from vista project grandes. Esto en automático ya no nos generaría la consulta realizada con anterioridad, sino que nos mostraría como tal ya los datos precargados anteriormente al momento de generar la vista. Veamos algunos problemas con las vistas. Creada una vista, esta quedará en memoria, por lo que si se alteran las tablas originales, las vistas no podrán modificarse automáticamente. 2. Se requiere eliminar a la vista anterior para crear a una nueva vista a partir de los datos originales. Y 3. Los datos de una vista, al igual que los de una tabla, pueden ser modificados, agregados o eliminados, siendo borrada esta información en cuanto la vista sea eliminada. Pero, ¿cómo eliminamos una vista? Pues bien, a través de la siguiente sintaxis. La primera línea evalúa que la vista no contenga datos y si los contiene, se procede a eliminar a través de la sintaxis dropView vista proyectos grandes. Y por último se escribe go para indicar el término del bloque o en este caso del lote a ejecutar. Seguridad en vistas. Cuando nosotros aplicamos el select ArtDisco from vista proyectos grandes, por lo regular obtendremos el resultado generado anteriormente. Pero si las personas que se encuentren trabajando con estas vistas meten la sintaxis sp-helptext y el nombre de la vista, podrán obtener la consulta original con la cual nosotros hemos generado esta vista. Como puedes observar, en esta consulta se muestra la tabla o el conjunto de tablas desde el que se ha generado esta vista, por lo cual nos representa un problema de seguridad. Para evitar esto, nosotros necesitamos alterar el esquema de una vista mediante la siguiente sintaxis: alterView, nombre de la vista, with encryption, que es el encargado de encriptar las instrucciones contenidas dentro de la vista, seguido del resto de instrucciones. Si alguien volviera a aplicar, en este caso, self-help-text vista proyectos grandes, en este momento se le mostraría un mensaje que diría que el texto del objeto, en este caso de la tabla creada vista proyectos grandes, ha sido encriptado. Esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.